El Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23. Los pecados de los escribas y los fariseos. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos, Este no es el Jesús de la iglesia moderna o del púlpito que está de moda. diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Los escribas afirmaron ser intérpretes de la ley de Moisés para la gente. Así que, todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Corresponde a una interpretación correcta de las escrituras y no encubrirlas. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No practican lo que predican. Recuerde, Jesús está diciendo esto en el templo ante los fariseos y la gente. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Referente a lo que escondían y a las ediciones que habían sido hechas a la ley por estos hipócritas. Mas ni siquiera con su dedo las quieren mover. Ellos mismos no hacían lo que exigen de otros. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, Autojustificación. porque ensanchan sus filacterías, Una caja pequeña puesta en el brazo o la frente que contenía las escrituras. y agradan los flecos de sus mantos. Borlas integradas por los hilos de rosca blancos y azules, con la intención de que los portadores de los mandamientos del Señor los recordaran. Hicieron estos excesivamente grandes para atraer la atención a sí mismos. Y aman los primeros asientos de las cenas, El lugar más honrado en la mesa. y las primeras sillas en las sinagogas, Asientos de honor. y las salutaciones en las plazas, Saludos extravagantes. y ser llamados de los hombres rabí, rabí. Maestro, un título preferido reclamado por los fariseos. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, Se refirió a la ambición codiciosa que amó el título vacío y utilizó cualquier medio para obtenerlo. porque uno es vuestro maestro, Instructor, líder, guía, el Cristo, el Señor Jesucristo. y todos vosotros sois hermanos. Ni un creyente es más alto que otro, y ni unos ni otros pueden tener de Cristo autoridad alguna sobre otros creyentes. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, Maestros eminentes a quienes la gente fue enseñada a recurrir a ellos en vez de recurrir a Dios. porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Todos los maestros verdaderos de la Biblia deben hacer que los hombres recurran a Dios, y no a ellos como la fuente del poder y de la verdad. Ni seáis llamados maestros, ¿Qué quiere decir? Que los predicadores no deben ser llamados líderes espirituales. porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Significa realmente que Dios y Cristo son los únicos que tienen derecho a estos títulos. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, La definición de la grandeza cristiana es el principio del siervo. porque el que se ensalzare será humillado, El orgullo y la vanidad y el que se humillare será ensalzado. es la ley universal de las relaciones de Dios con los hombres. Los ayes sobre los escribas y los fariseos. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, El primero de 8 ayes, y todos dichos en sus caras. No podía haber mayor insulto a ellos que ser llamados hipócritas. porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, Es el primer ardid de Satanás y se lleva a cabo por la religión. que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Rechazan aceptar a Cristo y se paran en la puerta para obstaculizar el acceso a quien quiera y a todos que procuran venir a Él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis larga oración. Proyecta una piedad falsa que engaña a la gente y a los más indefensos. Por esto llevaréis más grave juicio. Nos dice que la maldad religiosa es la maldad más grande de todas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito. Trabajaban apasionadamente para atraer a la gente a sí mismos, en vez de atraerlos para el Señor. Y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Las personas religiosas son las más difíciles de todas para atraerlas al Señor. Ay de vosotros, guías ciegos,
Estos líderes religiosos eran espiritualmente ciegos. Sin embargo, ellos servían de guías espirituales a la gente, que garantizó la destrucción espiritual de la gente. ¿Es esto tan diferente en la actualidad? Que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, Un juramento que no tiene que ser guardado. mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Si alguien hace tal, él está obligado a cumplir con su juramento. Insensatos y ciegos. Declara Cristo que agrega a los epítetos de los hipócritas y de los ciegos la palabra insensatos. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? La respuesta de Cristo no fue destinada a poner un sello de aprobación en juramentos que declaraban, sino al contrario, la insensatez de tal posición. El oro no santificó el templo, sino todo lo contrario. Y cualquiera que jurare por el altar es nada, Un juramento que no necesita ser guardado. mas cualquiera que jurare por la ofrenda que está sobre él, deudor es. Si alguien presta juramento por el sacrificio en el altar, él está obligado a guardar tal juramento. Y eso es lo que decían. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda Sacrificio. o el altar que santifica la ofrenda? Los líderes religiosos de Israel tenían un concepto equivocado de la totalidad del plan de Dios. Pues el que jurare por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Todos eran igualmente importantes. Y el que jurare por el templo, jura por él y por aquel quien habita en él. Su pecado era el pecado de hacer a Dios parte de su mal. Es igual actualmente con muchos predicadores modernos. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel quien está sentado sobre él. Aquí Cristo dice que jurar por el cielo incluye a Dios y su trono, ya sea si se da cuenta o no. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, Pequeñas plantas utilizadas para condimentar. y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Eran meticulosos acerca de estas cosas insignificantes, pero daban poca o ninguna atención en absoluto a aquellas cosas que sí tenían importancia. Esto era necesario hacer, Pertenece al juicio, la misericordia y la fe bíblica. y sin omitir el otro. Asegúrese también de ustedes, paguen el diezmo en todo lo que ustedes poseen. Toda la palabra de Dios debe obedecerse, no solo una parte. Guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. Es la autojusticia tomada a un ultra extremo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo que está fuera del vaso y del plato, Demostración ostentosa. mas de dentro están llenos de robo y de desenfreno. El corazón. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, El corazón. para que también lo de fuera se haga limpio. Tiene que ver con la pureza moral que viene de adentro. Y si tal es el caso, el exterior estará limpio también. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos. Una vez al año, los judíos pintaban de blanco las tumbas para hacerlas visibles para que los hombres no contrajeran la suciedad ceremonial al tocar o caminar sobre ellos. Mas de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Esto simbolizó a los fariseos. Así también vosotros de fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, mas de dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, Indica el octavo y último ay. porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Se refiere a los honores ofrecidos a los santos fallecidos, mientras que al mismo tiempo planeaban asesinar a santos vivos, aún a Cristo. Y decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Todo el tiempo estaban planeando el asesinato de Cristo. Así que, testimonio dais a vosotros mismos, Sean honestos consigo mismos. que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes tienen los mismos corazones asesinos como aquellos que ustedes condenan.
vosotros también henchid la medida de vuestros padres. Su maldad estaba por traer el juicio, y así fue. Serpientes, generación de víboras. Él los compara a esa serpiente antigua, su padre, el diablo. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? El destino eterno de estos líderes religiosos sería el infierno, que denuncia. Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas, y sabios, y escribas, Corresponde a los de la iglesia primitiva. y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, El libro de los Hechos registra todo esto exactamente según lo dicho por Cristo. para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Corresponde a la copa de iniquidad, que estaba llena. El juicio estaba por llegar. Y así aconteció. Desde la sangre de Abel, Génesis capítulo 4. el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al cual matasteis entre el pueblo y el altar. Muy probablemente Zacarías, el profeta. De cierto os digo, que todo esto vendrá sobre esta generación. Y sucedió, casi 37 años más tarde, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida totalmente por Tito, el general romano. Cristo llora sobre Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, Presenta a Jesús que está junto al templo cuando él dio esta explicación triste. que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Demuestra la animosidad terrible dirigida hacia estos mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Indica cada esfuerzo hecho por el Señor, y hecho muy a menudo para hacer entrar en razón a Israel. He aquí vuestra casa, El templo, o Jerusalén, ya no es más la habitación de Dios. os es dejada desierta. Sin Dios, lo que quiere decir es que ellos estaban a la merced de Satanás. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. La segunda venida.